Buenas tardes a todos y todas. Me llamo Miko Haile y quisiera darles la bienvenida a esta sesión de esta tarde. El tema de hoy es los robots dispensadores de medicamentos y vamos a escuchar 3 ponencias. Tengan en cuenta que las presentaciones se harán en inglés, pero hay un canal disponible donde escuchar la interpretación al español. Antes de empezar, quisiera darles algo de información sobre Evon2, que quizá no conozcan. Es un proveedor líder de dispensadores de medicamentos en los países nórdicos y ofrecemos servicios a organizaciones de atención domiciliaria para que hagan un mejor uso de su tiempo. Hay muchas personas que necesitan tratamiento médico y necesitan obtener la dosis adecuada en el momento adecuado, así que ello aumenta la seguridad. Tenemos más de 200 organizaciones de clientes, hemos suministrado más de 10.000 dosis de medicamentos con un 99% de cumplimiento terapéutico y actualmente buscamos socios en España. Los oradores que tenemos para la sesión de hoy son María Airaksinen, que es profesora y líder de la División de Farmacología y Farmacoterapia en la Universidad de Helsinki, en Finlandia. El segundo ponente de hoy proviene de Tampere, en Finlandia. Es el señor Vesa Titola. Tiene un máster y es doctorando en la Universidad de Tampere y se centra en la gestión de costes en el campo de los dispensadores de medicamentos. Nuestro tercer ponente es el señor Alex Haranka, de Suecia. Trabaja en Capio Proximity y es un proveedor de servicios de salud en Suecia. Comenzará María y su presentación va sobre cómo mejorar el cumplimiento terapéutico. Está basado en una investigación científica que hemos hecho con una de nuestras organizaciones. Y por último, Alex habla sobre los robots dispensadores de medicamentos desde la perspectiva de los profesionales de la salud. Primero dará una visión de conjunto y luego pasaremos más a las especificidades del producto. Así que sin más dilación, quisiera que diéramos la bienvenida a doña María Airaksinen, que irá seguida del señor Vesa Titola y Alex Haranka. Al final de la sesión habrá un rato para preguntas, una ronda de ruegos y preguntas, y pueden escribir sus preguntas en el chat. Así que María tiene la palabra. Muchísimas gracias por la invitación y por iniciar el tema esta tarde. Así que quiero dar la bienvenida a todos los participantes y estoy encantada de poder compartir toda la información y la evidencia que hemos recopilado sobre el cumplimiento terapéutico utilizando distintos robots dispensadores de fármacos. En este caso, hoy por hoy nos encontramos en este punto. Sabemos que la tendencia generalizada es una población que envejece en todo el mundo. Hay un crecimiento en el número de personas de más de 65 años. Es un fenómeno internacional, tal y como ya marcaron en la información de las Naciones Unidas de 2017. Se trata de un envejecimiento de la población general que sigue avanzando, que además lo que hace es que plantea retos en cuanto a los recursos y los costes en la práctica sanitaria en todo el mundo. Esto ha llevado a cabo a una serie de objetivos de políticas sanitarias que mantienen a las personas mayores con la mayor capacitación funcional para que puedan seguir viviendo de forma independiente en sus casas la mayor parte del tiempo posible. De esta manera, en Finlandia, nosotros nos encontramos con una población muy envejecida y por ese motivo nos hemos dado cuenta de que es un elemento fundamental, un motor de cambio socioeconómico y a nivel sanitario para todo el país.
Como pueden ver en estos datos del informe del 2017 de las Naciones Unidas que mencioné antes, pueden ver un poco cómo la población que tiene más de 65 años, sus estimaciones desde 1980 hasta 2050, y vemos claramente, esto va por continentes, pero como podemos ver, la situación en todo el planeta, en todos y cada uno de los continentes, la situación es que nuestra población cada vez envejece más. Es un problema cada vez más acuciante. Quizá el único continente en el que la situación es más estable es África, pero en el resto de continentes lo que se encuentra es con una población cada vez más envejecida y además esto aumenta cada vez de forma más rápida. La gente envejece. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que nos enfrentamos con una mayor comorbilidad debido a que esto es una situación frecuente en personas de mayor edad. Por ese motivo, la atención adecuada de estas distintas morbimortalidades son un adecuado uso de la medicación. Este es uno de los problemas fundamentales del tratamiento sanitario, puesto que hay problemas de enfermedades cardiovasculares, asma, diabetes. Por eso, en muchos casos, en muchos pacientes tienen que tomar varios medicamentos al mismo tiempo y de forma constante. Este exceso de tratamientos con fármacos puede generar problemas, sobre todo a la hora de que tienen que tomar distintas dosis en varios momentos del día. Este es un reto, cómo estas personas pueden gestionar un tratamiento terapéutico con tantos fármacos diferentes, distintas dosis en distintos momentos y desde su casa o en el centro en el que se encuentren, donde ellos tienen que ser responsables de su propio tratamiento o bien si tienen otra persona que les ayuda a ese respecto. Esta es una búsqueda rápida por Google para hacer una idea de qué es lo que están haciendo las personas que trabajan con personas de mayor edad o incluso las propias personas mayores que viven todavía de forma independiente en casa y cómo pueden gestionar esta ingesta de fármacos de acuerdo con las instrucciones que les han dado sus médicos. Como les hemos dicho, este es un reto para ellos. Hay distintas maneras en las que uno se puede gestionar estos tratamientos terapéuticos desde casa. En muchos casos la gente pues le llegan los blisters con las distintas pastillas y si tienes que tomar varios fármacos, pues a veces se te olvida cuál es el que toca por la mañana, cuál tienes que tomarte por la noche. O tienes que al final hacerte como una especie de notita indicando cuándo va cada cosa y cuántas dosis de cada. Uno de los métodos más frecuentes que se utilizan para poder tomar la medicación adecuados son los dispensadores de dosis manuales, que básicamente lo que hace es el propio usuario el que lo rellena o es el cuidador personal que trabaja en el centro o en el hogar o bien un asistente social. ¿Veis algunos de estos dispensadores manuales? Seguro que los han visto en muchas ocasiones. Todos ellos funcionan de forma bastante similar. Pueden tener formas y colores distintos, pero básicamente es la misma técnica. Como podemos ver, es que en este tipo de casos nos encontramos con algunos problemas. Por ejemplo, el hecho de que tiene lo del dispensador manual no significa que la persona se tome los fármacos cuando debe y que se tome las dosis en el momento que debe. Esto se puede mejorar si, por ejemplo, te dejas algunas alarmas, bien en el móvil o una alarma sonora, que te llegue un mensaje de texto al móvil, por ejemplo. Algunas farmacias, de hecho, están ofreciendo estos servicios. Sin embargo, esto lleva mucho tiempo, esfuerzo, uno puede cometer errores, incluso existe el riesgo de una sobredosis porque se le olvida si ya se tomó la pastilla o cuando se la tomó y se puede tomar la segunda dosis antes de lo que debería o se toma dos veces la misma dosis. Y además puede generar una falta de cumplimiento, bien de forma intencionada o no intencionado, porque se les olvida lo que están haciendo. En otros casos se pueden utilizar los sistemas de los sistemas que dispensan de forma automática las dosis, los ADD. Estos nos ofrecen las dosis enviándolas en sobrecitos de forma regular y que indica cada uno de los sobrecitos cuándo se tiene que tomar, cuánto se tiene que tomar, en qué momento. Y veis
cómo están. Normalmente suelen ser de multidosis, que incluye los distintos fármacos que se tengan que tomar en cada momento. Esto se suele utilizar mucho en los tratamientos ambulatorios. Esto lo vais a ver sobre todo cuando se trata de fármacos y tratamientos a largo plazo y que son muy útiles si uno tiene que tomar este fármaco durante años porque ya tiene sus dosis pre-empaquetadas y de esta manera, pues si por ejemplo, si tu fármaco lo tienes que tomar durante algo más de 2 semanas, pues lo más probable es que en Finlandia te den este tipo de sobres. Este tipo de dispensadores automáticos de dosis suelen ser frecuentes tanto en los Países Bajos como en los países nórdicos. Hay otros, pero es bastante habitual en estas zonas. De hecho, se ha utilizado desde hace bastante tiempo, desde el 2002 en Finlandia. Hemos llevado a cabo algunos estudios sobre los dispensadores automáticos de dosis para ver si efectivamente son eficaces, cuáles son los problemas que se encuentran, cuándo se utilizan. Y aquí, como pueden ver, Sinemaki, uno de nuestros estudiantes de postdoctorado, ha publicado 3 estudios relacionados precisamente con este tipo de servicios de dispensadores automáticos de dosis y su efectividad. Y además llevó a cabo un estudio para poder analizar cómo se utilizan este tipo de dispensadores en atención primaria, ambulatoria para los pacientes. Por ejemplo, cómo se hace una revisión, reconciliación de los fármacos para poder ver si efectivamente está todo funcionando correctamente. Y luego también el estudio que incluye evidencia de la eficacia de este tipo de dispensadores. Si analizamos los resultados y conclusiones de la revisión sistemática que se llevó a cabo, se puede ver, aquí tienen la referencia si quieren consultarla. ¿Cuál es la evidencia que tenemos? Bueno, en base a este tipo de dispensadores automáticos de dosis hay un impacto positivo en el cumplimiento terapéutico. Y además también las conclusiones sugieren que este servicio puede mejorar la seguridad de la medicación al reducir los errores de documentación en los archivos de las fichas de atención primaria de cada uno de los pacientes. Esto, sin embargo, lo que vamos viendo es que también plantea algunos problemas, sobre todo en tratamientos ambulatorios, y estamos viendo que hay un proceso técnico y logístico que no siempre garantiza que el cumplimiento es adecuado, es decir, que se toman las pastillas cuando deben y de la forma que deben. En algunos casos también, bueno, pues no garantiza que la gente se acuerde de que tiene que tomárselas. Al mismo tiempo, bueno, pues lleva tiempo prepararlo. Hay una posibilidad de error humano y también una posibilidad de incumplimiento terapéutico. Por lo tanto, no hemos resuelto los problemas todavía que hemos visto a la hora de los tratamientos ambulatorios desde casa. Así que estas opciones de dispensadores robóticos, bueno, podrían resolver estos los problemas que tenemos. Se trata de una innovación prometedora en la autogestión del tratamiento farmacológico desde casa. Se trata de dispositivos robóticos programados para que te den tus dosis en una serie de sobrecitos justo cuando tienes que tomártelos y además toman nota de si lo has tomado o no. De esta manera puedes llevar un registro de cuándo has tomado cada fármaco y de esa manera se puede hacer un estudio retrospectivo del cumplimiento de este paciente. También ofrece una serie de instrucciones programadas y personalizadas para que el paciente sepa exactamente cómo tiene que tomar cada fármaco. Del mismo modo, también se puede llevar a cabo una conexión online que ayude a la hora de guiar al paciente, bien con un cuidador, con un familiar o con una enfermera, que le explique exactamente cómo tiene que tomarse ese fármaco, si fuera necesario. Si la persona no se toma el fármaco cuando debe, entonces el robot lo que hará es evitar que salga el siguiente sobrecito para evitar que se pueda producir un riesgo de sobredosis y además avisará o bien al personal de enfermería o a la persona que está indicada como cuidador principal para que sepa cuál es el problema.
¿Se puede generar una programación? Bueno, pues la idea es comprobar que todo funciona en base a la rutina individual de esa persona. Esto es quizá el elemento más importante de este dispositivo robótico, que se puede programar las tomas de los fármacos en base a las rutinas individuales de cada paciente. Por ejemplo, ¿a qué hora te sueles levantar? Si te sueles levantar muy temprano, a las 5 de la madrugada o a las 10 de la mañana, pues esos son datos importantes. Si, por ejemplo, vas a tener una enfermera doméstica que venga a visitarte, por ejemplo, si la última visita es por la tarde, a las 5 de la tarde, y no tienes que tomarte, por ejemplo, una pastilla tan temprano, bueno, pues se programa, por ejemplo, la píldora, la pastilla antes de dormir, para poder dormir tranquilo, pues se programa para que sea después, ¿no? Y se va calculando claramente cuándo tiene que ser la ingesta de los fármacos específicos. Al mismo tiempo, el dispositivo ayuda a mantener el contacto con cuidadores y personal de enfermería que trabajan en este caso concreto. Esta ayuda además facilita que el paciente se siente más seguro, se sienta más autosuficiente, precisamente porque sabe que está bien controlado. Aquí tienen un ejemplo de este tipo de dispositivo robótico que lo que hace es ofrecer que funciona como un dispensador automático de dosis, y que este sería el modelo Evandos E300 que nos ofrece nuestros sobrecitos. Y ven aquí en la pantalla el tipo de comunicación que mantiene con la enfermera, el personal de enfermería, que te indica: hola Ana, ¿qué tal estás hoy? Soy tu personal de enfermería, que quiero saber qué tal te encuentras. Y además te da instrucciones sencillas sobre cómo puedes tomarte el fármaco, así como otro tipo de instrucciones que puedan ser interesantes. Hoy por hoy no tenemos toda la información, antes no teníamos tanto, ahora tenemos más. Además, otro elemento interesante a la hora de investigar más sobre esto y poder tener en cuenta los distintos elementos jurídicos también es que cambia el flujo de trabajo del personal de enfermería debido a que está haciendo este trabajo de control de las dosis y de cumplimiento terapéutico, por lo que no es necesario hacer tantas visitas al hogar del paciente para poder comprobar que está tomando los fármacos, ¿no? Porque tenemos los paquetitos, pero bueno, siempre se puede confirmar de esta manera que se los está tomando. Los dispositivos además facilitan la supervisión de que se toman los fármacos de forma adecuada y en el momento en que se tienen que tomar, y se identifica, por lo tanto, bien si hay algún problema frecuente o si no hay un cumplimiento terapéutico adecuado. Este tipo de dispositivos facilitan una colaboración planificada con los pacientes. Como pueden ver, esto se ve claramente aquí, en el sentido de que tenemos este tipo de dispositivos que están cambiando los procesos para aquellos pacientes ambulatorios que están tomando sus fármacos en casa. Ahora también tenemos las posibilidades de confirmar cuáles son los efectos de los fármacos en estos pacientes. Se ha llevado a cabo un estudio hace unos años sobre este tipo de sistemas robóticos. Se utilizó Ebondos como ejemplo para ver cómo se mejora el cumplimiento terapéutico. Este tipo de dispositivos se llevan utilizando ya varios años y hemos ido acumulando evidencia y experiencia en el uso de los mismos. Y hoy por hoy contamos con muchísima más información. De hecho, vamos a escuchar a los próximos ponentes que nos la facilitarán. Podemos decir, sin embargo, que se necesita estudiar más a fondo estos dispositivos para aprender más sobre los pacientes que pueden beneficiarse específicamente de este uso de dispensadores. Estas son algunas de las áreas donde nosotros tenemos que investigar más: aquellas personas que viven en casa, aquellas personas que son residentes de un centro y que tienen ayuda, aquellas personas que están en una residencia para ancianos, aquellos cuidadores que están cuidando de familiares. Es un prerequisito del uso de este tipo de dispositivos el hecho de que la persona está dispuesta a tomarse la medicación, porque de lo contrario, si no está dispuesta a hacerlo, esto no sirve para nada. Podemos decir también que el dispositivo
Es especialmente útil para aquellos pacientes que están recibiendo tratamiento en casa y que necesitan ayuda para tomarse sus medicamentos, pero bien porque viven en una zona donde hay mucho tráfico, porque viven en una zona muy remota. Yo puedo decir que en base a los estudios que hemos visto, Ebondos ayudó mucho en aquellas zonas más remotas y rurales en Finlandia con sus innovaciones. Lo que hemos visto es que, por ejemplo, la abuela estaba tomándose las pastillas y como era un desastre, pues entonces los familiares dijeron, bueno, ¿cómo podemos ayudarla y arreglar esta situación? Entonces, gracias a este tipo de innovaciones, muchas de estas innovaciones realmente vienen de observar cómo se comporta la gente, identificar los problemas para poder encontrar una solución que resuelva las problemáticas que vamos encontrando. Hoy por hoy, esta es la casa de mi suegro, que es muy parecida a la de esta foto, y él tiene más de 90 años. Y bueno, pues se ha beneficiado también de este tipo de dispositivos, aunque a él le venían a ayudar a casa 5 veces al día, pero ahora parece que no va a poder recibir tantas visitas de este tipo de asistencia en domicilio, por lo que es útil tener este tipo de dispositivos. Pero en una ciudad con mucho tráfico, con mucha complicación, pues a veces es más complicado que puedan venir a visitarles. Bueno, pues para eso están estos robots. Muchas gracias por su atención. Gracias, Morea. Dije que pasaríamos directamente a nuestro siguiente ponente, que es el señor Vesa Títola de la Universidad de Tampere, así que bienvenido. Gracias y también gracias a María por su presentación tan interesante. Me llamo Vesa Títola, soy investigador de doctorado en la Universidad de Tampere y procedo del campo de la ingeniería económica. Así que estoy estudiando cómo rediseñar la atención domiciliaria con estos robots dispensadores. Llevo trabajando con Ebon 2 desde 2017 en 2 proyectos de investigación y con varias organizaciones de atención domiciliaria. Y ahora voy a presentar los resultados de uno de estos estudios. Algunas características sobre la atención domiciliaria en los países nórdicos. María ha mencionado ya muchas de ellas, pero creo que cabe resaltar en qué nos hemos estado fijando, que son las organizaciones financiadas con fondos públicos. En los países nórdicos casi todo está financiado por los municipios o por las federaciones sanitarias, aunque también puede haber financiación privada. Yo me he centrado más en las organizaciones que han recibido financiación pública. Hay muchas tendencias que dificultan el trabajo diario. Esto quiere decir que muchas veces era difícil asegurar que era difícil contratar personal cualificado. Y además cada vez hay mayor demanda debido a que la población está cada vez más envejecida. Además, las visitas muchas veces son muy cortas y los cuidadores se tienen que ir rápidamente para pasar a la visita de otro cliente, así que esto no ayuda ni al cliente ni al cuidador. Simplemente hay que asegurarse de que están tomando la medicación adecuada y que se está cumpliendo con el tratamiento. Y esto afecta mucho al trabajador de los cuidadores. Queremos que se les haga la vida un poco más fácil. El suministro de fármacos, como decía María, es una tarea intensa, asegurarse de que todos los fármacos se toman de acuerdo con las recetas. Hay muchos pacientes que tienen problemas de memoria y ello requiere pues, hacer muchas visitas y muchas veces estas visitas tienen que hacerse en hora punta por las mañanas o por la tarde.
No voy a centrarme demasiado en la tecnología porque María ha explicado muy bien cómo funcionan los robots dispensadores, pero sí que quiero recordar que es importante automatizar las dosis. De esta manera, el cliente tendrá el paquetito con el fármaco consigo y así podrá informarse a los cuidadores o al personal sanitario de que se ha tomado adecuadamente la medicación. Y en caso de no haberse tomado, pues también estarán informados. A lo largo de nuestra colaboración hemos detectado 4 áreas sobre los efectos que tienen los efectos de los robots dispensadores. Si empezamos por la derecha, sabemos que se puede reducir la carga de trabajo y lo sabemos porque en horas punta también se puede reprogramar la carga de trabajo. Para mejorar el cumplimiento terapéutico, sabemos que los robots contribuyen a ello. Y al tomar la medicación nos aseguramos de que hay una repercusión médica también en los pacientes. Además, los propios pacientes estarán involucrados en el proceso de toma e ingesta de fármacos. Así que tenemos también capacidades de prevención, pero vamos a buscar sobre todo la reducción de la carga de trabajo. Respecto a los datos del caso que yo he analizado y que ahora les presento, analizamos los registros de las visitas a los domicilios de todos nuestros clientes durante 2 años. En total, en ese periodo de 2 años, dieron servicio a 14.328 clientes a domicilio y muchos utilizaron este dispensador automático en algún momento. De estos 424 clientes, analizamos 238 y vimos un gran potencial en estos dispensadores. Hicimos un análisis al principio de un periodo de 8 semanas y al finalizar este periodo para ver qué había cambiado después de que utilizasen este dispensador. La carga de trabajo va aumentando con el tiempo porque muchas veces el estado de los pacientes se va deteriorando y, bueno, pues el momento en el que se instala el dispensador es importante. En general, si nos fijamos en la reducción de visitas, a la derecha podemos ver la reducción total, la columna azul representa las visitas antes del despliegue de los dispositivos y la amarilla el después. De entre todos los clientes vimos que se reducían las visitas en 2.245, que supone un 19%, pero tenemos 3 categorías de clientes. Hay clientes cuyas visitas se redujeron de manera muy notoria, en otros clientes las visitas permanecieron más o menos igual y para otro grupo de clientes las visitas, por el contrario, aumentaron. A la izquierda vemos casos bastante prometedores. Pudimos influir en estos clientes y pudimos reducir las visitas que había que hacerles. Pero, en cambio, estos de la derecha, pues tenemos muchas preguntas sobre lo que ha pasado. Quizá con este tipo de cliente la carga de trabajo aumente a pesar de que cuenten con un dispensador. A pesar de que tengan un dispensador de fármacos, quizás sigan necesitando la visita de algún profesional. Estos 9.400 que tenemos aquí
a la derecha no son visitas relacionadas con suministro de fármacos. A lo mejor si los dispensadores se rellenan cada 2 semanas, no todas las visitas son para esta tarea. Así que el motivo de las visitas puede cambiar con el tiempo. Si nos fijamos en la reducción del tiempo, vemos que la tendencia es bastante parecida. La duración de las visitas, sobre todo con el primer grupo de clientes a la izquierda, que consta de 139 clientes, pues vemos que el tiempo de visitas ha aumentado. Cada vez se pasa más tiempo en cada visita con estos clientes. Para los otros dos grupos, parece que la evolución ha sido muy parecida a la anterior, aunque a la derecha se ha visto un ligero aumento. Un aspecto muy importante de lo que nos dimos cuenta durante esta colaboración empresarial es que la carga de trabajo está bastante desequilibrada a lo largo del día. Hay picos por la mañana, por ejemplo. El 30% del tiempo total diario se concentra en una horquilla de 3 horas por las mañanas. Y esto pues está bastante desequilibrado y esto quiere decir que en ese turno hacen falta muchos más cuidadores y más trabajadores. Este es un problema que muchas organizaciones sobre el que están trabajando para que las horas punta no supongan un pico de demanda tan alto. Y lo mismo sucede hacia la tarde, el turno de tarde a partir de las 3 hasta las 10 de la noche. También se concentra más actividad, pero no tanto como a primera hora de la mañana. Si nos fijamos en cómo gestiona Avon las visitas de los clientes, vemos que existe una posibilidad de traspasar parte del tiempo de primera hora de la mañana a otras horas del día a lo largo de toda la jornada. Así se puede aliviar un poco esos picos tan marcados. De este modo se pueden disminuir el número de visitas, pero también reprogramar el tiempo para lograr un equilibrio a lo largo de todo el día. Este gráfico representa 238 clientes que fueron aptos para este estudio. Y solo nos fijamos en aquellos clientes cuya reducción en el número de visitas ha sido posible. Esto representa un 60% de la muestra de clientes. En algunos la reducción fue incluso más alta y parte de la carga de trabajo se ha podido retrasar al mediodía o a otras horas. Así que no es necesario eliminar visitas, sino simplemente reprogramarlas y con ello somos capaces de mantener las visitas, simplemente ser un poquito más flexibles. Además, nos permite prepararnos para una demanda creciente. Y no hace falta reducir el tiempo dedicado a cada cliente en las visitas. Así que creemos que merece la pena estudiarlo en mayor profundidad. Brevemente, si nos fijamos en los beneficios, los efectos generales que hemos identificado, vemos que podemos tener varios beneficios simultáneamente. Hay varios clientes que están en varias categorías a la vez. Para algunos ha bajado la carga de trabajo por las mañanas. Vemos también que se ha podido conseguir el cumplimiento terapéutico.
pero con otros ha supuesto mayores ventajas y por ello es importante tener una visión holística. Es importante tener en cuenta qué podemos hacer nosotros para aliviar la carga del trabajo al personal de enfermería y cuidadores. Tenemos que prevenir proactivamente la carga de trabajo. Podemos ver cómo evoluciona la carga de trabajo de los usuarios de Ebon2 y los usuarios que no utilizan Ebon2. En primer lugar, los clientes de Ebon2 son un poquito diferentes porque empiezan desde una carga de trabajo ya inferior porque ya están instalados los dispensadores, así que el despliegue de estos dispensadores se produjo a lo largo de un periodo de tiempo y por ello no se ve la reducción de manera tan evidente aquí. Pero vemos que la tendencia sigue estando al alza, pero no sube tan rápido como para los clientes que no utilizan Ebon2. Y esto pues merecería un mayor análisis y estudio. Utilizaremos métodos estadísticos para ello. Y ya para concluir, vemos que hay mucho potencial en los robots dispensadores para que puedan crear cambio en cómo se llevan a cabo la carga de trabajo de los clientes. Hay potencial de reducción del número de visitas y del tiempo de las visitas, así como para reprogramar las horas de visitas. Y también hay potencial para mejorar. Recomendamos en cualquier caso una visión holística en cualquier nivel organizativo. Así que muchas gracias. Esto es todo lo que quería decir para mi presentación. Miko, de vuelta a ti. Como comenté al principio, vamos a continuar ahora con un nivel un poco más de experiencia práctica desde el punto de vista de Suecia. Y tenemos con nosotros a Alex Joranka para la última presentación de esta sesión paralela. Muchas gracias, Miko. Voy a compartir ahora la pantalla. Son mis diapositivas. Entonces, voy a presentarles a una de mis pacientes favoritas. Brita tiene 92 años. Es una de las primeras pacientes dentro de atención primaria en Suecia que recibió este robot dispensador automático de dosis. Lo pueden ver en la imagen. Brita es una paciente con diversas enfermedades crónicas. Por eso recibe una serie de sobrecitos por la mañana, mediodía y por la noche. Hasta ahora se llevaban a cabo una serie de visitas que suponían que ella tenía que estar ahí en casa a esas horas para que llegaran las enfermeras o los asistentes y le dieran los fármacos. De repente, cuando le dieron el robot, dijo, bueno, pues ya tengo la independencia de irme de casa cuando quiera, porque no pasa nada, porque puedo ir a ver a mis amigas o a mis familiares o incluso viajar sin ningún problema, porque recibo mis fármacos en el momento que debo. Cuando le pregunté a Brita si echaba de menos a sus enfermeras que venían a verla todos los días, ella sonrió con una sonrisa preciosa y me dijo, pues no, la verdad es que no. Ahora mismo estoy mejor. A las 2 semanas recibimos una alarma, una alerta a las 11 de la noche para decirnos que Brita no se había tomado la medicación. Empezamos a llamarla, llamamos a sus hijos y no éramos capaces de ponernos en contacto con sus hijos
y sus hijos no podían llegar hasta su casa. Así que dijimos, bueno, hay que mandar un equipo. Llegamos, nos encontramos a Brita en el suelo, se había roto la cadera. Eso podía haberle provocado, bueno, en realidad más que problemas, podía haberse muerto si no lo hubiéramos encontrado, porque era de noche, era tarde y nadie iba a visitarla. Hasta el día siguiente no iba a ver a verla nadie. Entonces, el robot no solamente le dio una independencia, sino que en ese caso le salvó la vida. Soy Alex Yeranka y soy el director de innovación y de IT médica en Capio Proximity. Capio es un proveedor de medicina especializada. Contamos con 107 centros de atención, 107 clínicas especializadas en Suecia, con más de 43 unidades ahora mismo de robots dispensadores automáticos de dosis para nuestros pacientes y tenemos aproximadamente unos distintos pacientes que han estado tratando el uso de estos robots. Lo que hemos visto hasta ahora es que esto ha facilitado que se pueda hacer se entreguen estos sobrecitos en los que van las dosis, aproximadamente unos 6.313 sobrecitos, lo que nos ha permitido ahorrar algo más de 1.500 horas de nuestro personal que antes estaban dedicadas a la entrega de estos sobrecitos. En cuanto al cumplimiento, como pueden ver, en cuanto a las estadísticas que hemos recopilado, el 99,7% de los sobres se consumen, los pacientes toman su medicación y siempre hay esta pregunta de, bueno, ¿y cómo estamos seguros de que efectivamente se lo toman? Porque se dispensa, pero ¿y cómo garantizamos que se lo ha tomado? Bueno, pues si está en el suelo, si está en el baño, si está por alguna parte de la casa, sabemos que no se lo han tomado. Y obviamente nosotros hemos visto en muy pocas ocasiones estos medicamentos que están por ahí en cualquier sitio. Cuando vamos a ver a estos pacientes, bueno, pues en muchos casos hay algunos, cuando no están tomándose la medicación, bueno, pues el robot no funciona, entonces no se debe tomar. Pero la mayor parte de los pacientes que faltan en este cumplimiento son aquellos que no se lo están tomando no porque la abandonan, sino porque se queda atascada en el robot, o bien porque no está en casa cuando sale el sobrecito, porque se han ido de paseo, de viaje. O bien, en ese caso, lo que hace es que el robot guarda ese sobre y entonces lo que se hace es que se envía un aviso. El aviso supone que un personal de enfermería va a la casa cuando ya está el paciente de nuevo en la casa y se confirma que recibe el sobre y que se toma la medicación. Por lo que el cumplimiento al final suele ser más alto que el 99%. ¿Pero por qué necesitamos un robot para esto? Bueno, como han dicho los expertos, con los datos estadísticos en la mano, nosotros desde el punto de vista del paciente es una oportunidad positiva, pero también para el cuidador y por supuesto para los que están ofreciendo la asistencia o atención sanitaria. Lo que estamos viendo es que para el paciente puede mantener su independencia en casa, está más interesados en el cuidado de su salud y además se mejora el cumplimiento y esto a su vez mejora el estado general de su salud. En cuanto al punto de vista del cuidador, bueno, pues ya no tenemos este problema. Aquí, cuando el cuidador va a visitar al paciente o al usuario, pues no están agobiados porque no tienen que estar convenciéndoles que se tomen la medicación, tienen más tiempo, están relajados, pueden hablar con ellos y no simplemente vengo, le dejo el fármaco, salgo corriendo pero tengo que ir a otra casa. No, aporta mayor flexibilidad para que puedan planificar la jornada, como han visto en las estupendas tablas que hemos visto en la anterior charla. No tienen que
conducir tanto porque Suecia es un país precioso, pero las distancias son considerables y a veces tenemos a pacientes que están a 1 hora de coche porque están en medio del bosque. Muchas veces tenías que ir en coche hasta ahí, era 1 hora de ida, otra de vuelta, entonces para darle unas pastillas 2 horas de coche pues era demasiado estrés. Ahora pues se ha reducido ese tiempo que se podía dedicar a otras actividades. En aquellas zonas metropolitanas, esas zonas urbanas donde hay varios pacientes en el mismo espacio, pues el estrés se reduce considerablemente también porque no tienen que estar viendo dónde aparcan el coche, que si les van a cobrar el parking aquí o allá, etcétera. Desde el punto de vista de los proveedores de asistencia, bueno, pues no necesitas tanto personal, mejora el ánimo en las oficinas. Yo puedo decir con la mano en el corazón que nuestro personal se sentiría muy decepcionado si quitáramos los robots hoy por hoy. Y además, cuando empezamos a presentarles esta tecnología al principio, dijeron, bueno, no sé si esto me gusta. Luego dijeron, a ver si me va a quitar el trabajo. Y al mismo tiempo pensaron, bueno, a ver si esto va a estropear mi relación con los pacientes. Pero lo cierto es que ninguna de esas cosas ha pasado. A las pocas semanas, nuestro personal querían tanto al robot que querían más y querían protegerlos. No querían que los quitáramos nunca. Son, de hecho, hoy por hoy los que están constantemente mejorando los robots que tenemos para tener modelos mejorados. Además está la mejora a nivel de atención médica, porque sabemos que, bueno, pues no hay aquí ningún riesgo de que se puedan mezclar los fármacos, las dosis, cosas que a veces pasan pues cuando nadie está comprobándolos. Aquí es un robot, no hay error humano. ¿A qué tipo de pacientes se benefician con esto? Bueno, pues nosotros sabemos que se trata muchas veces de pacientes con trastornos cognitivos moderados o leves, no solamente aquellos con trastornos leves, también moderados. Por ejemplo, si tenemos un paciente con un trastorno cognitivo, bueno, pues se puede hacer una prueba para ver si pueden gestionar el uso de estos robots. Son muy fáciles de usar, prácticamente cualquier paciente puede usarlos. Es muy útil también con pacientes con Parkinson, porque como saben, tienen que tomar a lo largo de la jornada un montón de fármacos, hasta 6 veces a lo largo de un día, distintos fármacos, y esto lo que hace es reducir esa carga de tener que recordar que se tienen que tomar y cuándo se tienen que tomar cada cosa. Además, bueno, pues mientras el paciente pueda seguir instrucciones sencillas, pues basta. Lo han visto en el vídeo, era muy cortito, ¿no? Pero básicamente el robot te habla, tiene una voz muy agradable, tranquila, que te da instrucciones, diciéndote qué es lo que tienes que hacer. Y además facilita el que el paciente o el usuario pueda vivir de forma independiente. Puede vivir con su pareja, por supuesto, pero si tienes un robot, no es útil si, por ejemplo, tienes a muchas cosas en casa, muchas personas en casa, pero si tú vives por tu cuenta, pues esto es estupendo. Esto funciona muy bien. Recomendamos también, por ejemplo, si un paciente tiene problemas de drogadicciones o adicciones a sustancias, bueno, pues esto es una manera segura de asegurarse que no hay sobredosis, porque es casi como una caja fuerte de las dosis, no pueden hacer trampas para tomar más de lo que de lo que se le ha recetado. Al mismo tiempo, por ejemplo, para pacientes con cáncer, son pacientes que muchas veces se encuentran en una situación muy complicada, muy especial y que ocupa gran parte de sus pensamientos. Y tienen muchas cosas en las que pensar y pensar en qué pastillas se tienen que tomar en cada momento, pues como les complica mucho todo. De esta manera no tienen que andar complicándose con cómo integrar todo esto en sus rutinas. ¿Han visto cómo funcionan este tipo de robots? Este es un esquema visual en el que vemos claramente cómo tenemos a nuestra paciente delante de del robot que le va dando instrucciones, que saca el sobrecito con las pastillas. Si el paciente no se las toma, salta la alarma, que llega al proveedor sanitario.
que tiene que decidir, bueno, pues llamo al paciente o envío a alguien a comprobar qué ha pasado, tal y como el caso de Brita que comenté antes. Así que todo empieza con el paciente que necesita tomar su medicación. Tenemos un médico que se la receta, la farmacia recibe esta receta, la farmacia crea estos sobrecitos y los prepara para la máquina y se lo envían al proveedor que se encarga de coger los sobrecitos y los introduce dentro del robot y luego se los envía al paciente que tendrá este robot ya preparado para las próximas 2 semanas. Así que a nivel de resultados generales, en vista de lo que hemos podido observar es que en primer lugar, tal y como he dicho, quizá lo más interesante es el nivel de cumplimiento terapéutico, que es muy alto, casi el 100%. Estadísticamente vemos que el 99,7% de sobres el paciente los recibe y los toma, se toma la medicación y sin necesidad de que tengamos que hacer una visita a domicilio. Normalmente durante las vacaciones es cuando vemos algún problema porque se han ido de visita a ver a la familia, se les olvida tomarse la medicación. Esos son los principales problemas que encontramos. Es 100% seguro. A mí me gustaría dedicar un segundo a esta información porque hemos tenido varios casos en el que nuestras personal de enfermería iba a ver a los pacientes con los fármacos en los bolsillos y al salir de la casa pues le daban a veces el fármaco equivocado a un paciente, le daban el de uno a otro o así. Esto generaba desconfianza por parte de los pacientes, de los familiares, a la propia personal de enfermería también, pues le genera mucho descontento, genera muchísimo papeleo que hay que llevar a cabo, mientras que nuestro robot escanea cada uno de los sobrecitos, se asegura de que este es efectivamente el tipo de medicación que este paciente tiene que tomar, que siempre es la misma medicación. Y esto lo que hace es incrementar la seguridad, algo valiosísimo. Y también hemos analizado, por ejemplo, si los pacientes lo recomiendan. Tal y como pueden ver, en el caso de los pacientes estamos viendo el 9,3 por encima de 7 siempre es una buena puntuación. En nuestro caso, en el área médico es casi algo inusual, podríamos decir. Y hicimos también este mismo tipo de análisis de satisfacción con los familiares y ellos nos dieron, de hecho, un 10, o sea que un 10 de un 10 en este tipo de herramientas de lealtad de los clientes, el NPS, pues son recomendaciones muy positivas y están muy contentos de que sus padres o madres o sus familiares de cierta edad pues tenían esa autonomía que tanto querían. Y en cuanto a las recomendaciones de los empleados, bueno, pues también hemos recibido el 10 sobre 10 a la hora de utilizar este tipo de robots dispensadores automáticos de dosis. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Alex, por un punto de vista tan práctico en cuanto a los robots. No tenemos preguntas de momento, pero yo tengo un par de preguntas, porque todavía tenemos algunos minutillos. María, ¿hasta qué punto ves los distintos beneficios más allá del cumplimiento? Por ejemplo, pero esto hace que las personas estén un poco más involucradas en sus propios tratamientos. Creo que esto es algo por lo que me gustan tanto este tipo de sistemas y espero que haya más investigación y más evidencia al respecto. Muchísimas gracias por vuestras presentaciones, Besa y Alex. He disfrutado mucho de conocer vuestras experiencias. Una pregunta para Besa también.
Son cifras muy convincentes las que nos ha presentado. ¿A usted le sorprendieron cuando estaba revisando todos los datos? ¿Has vivido algún momento de alegría, de confirmación? Sí, realmente no fue sorprendente porque llevábamos oyendo esta historia de los cuidadores durante un tiempo ya. Así que por un lado los resultados ya nos los habían presentado las organizaciones y representan lo mismo que ellos nos habían ido contando. Pero sí que ha habido alguna sorpresa interesante, como por ejemplo el tema de las horas punta. Yo no tenía ni idea de nada de esto cuando empecé a investigar en este ámbito. Y cómo pueden ayudar los robots en este sentido me parece algo fascinante. Gracias, Besa. Otra pregunta para Alex. Ha hablado del Net Promoter Code para los familiares. ¿Ha tenido alguna conversación con familiares en las que haya visto cómo la vida de sus seres queridos ha cambiado desde que tienen un robot? Gracias, muy buena pregunta. Antes de que se me olvide, quisiera dar las gracias a Besa y a María, por supuesto, por sus presentaciones tan buenas, pero las conversaciones que tenemos son bastante intensas. Los familiares sienten que por primera vez los proveedores de cuidados también involucran a los enfermos. Tienen sus números de teléfono y les piden permiso para llamarles si en un momento dado se olvidan de tomar la medicación y de hecho les llaman. Entonces al principio se sorprenden mucho de que el sistema funcione. Al principio no se creen que esté habiendo un seguimiento de verdad. Entonces cuando se dan cuenta de que sí, se sienten muy bien, se sienten parte de un equipo y creo que eso es determinante porque anteriormente los familiares no estaban incluidos en el cuidado de los pacientes. ¡Qué observación tan buena! Seguro que esto va a ayudar porque los familiares y los seres queridos están ahí para asegurarse de que los pacientes viven su vida al máximo y de manera segura. Muy bien, pues entonces vamos a dejar aquí ya esta sesión. Sí. En ese caso, muchísimas gracias a todos. Gracias, Alex, Besa y María. Un placer. Gracias.